Bueno, el siguiente panel es un panel que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y práctico posible para ustedes, por la hora que es, porque todos estamos cansados, pero esperamos que les sea de mucha utilidad. Y bueno, aquí me da mucho gusto presentar a personas muy distinguidas en nuestro medio asegurador, de seguros, básicamente, que obviamente los seguros ahora van a estar de super moda, porque aquí la autoridad no los va a dejar pasar sin seguros, ¿verdad, David? Gloria a Dios por eso. Lo que vendemos, ¿no? O sea, bueno, entonces quisiera presentar primero que nada a nuestra moderadora, Rosita Rosa Morán. Rosita tiene una gran trayectoria en este sector asegurador, como una de las mejores firmas de ajustes y ajustadora que hay. Es una persona muy experimentada en siniestros, que la hora de la verdad de los seguros no es cuando los vendemos, es cuando alguien viene y dice, no, esto no, y solamente te pago esto. Ahí es donde te das cuenta que tan bueno es tu corredor. Si te vendió bien las pólizas o no te las vendió, te las vendió baratitas pero no te cubrieron nada, o qué fue lo que pasó. Y Rosita Morán tiene una gran experiencia, hoy trabaja con uno de los aseguradores líderes que han tomado la participación de líder, por ejemplo, en la póliza integral de Pemex, que es Swiss Re, es una empresa altamente conocida, es el segundo asegurador en todo el mundo, muy especializado en este tema de lo que nosotros somos, pues es a lo que nosotros nos dedicamos, a cubrir los riesgos. Por otro lado está el señor Peter Haxi de Newbury, que es otro asegurador, él es técnico, él viene a platicarnos de la parte técnica, ellos son los que ponen las reglas para poner las pólizas que ustedes van a tener que tener, los riesgos, los grupos, nos van a hablar también de esa parte. Por nuestra parte, como corredores especializados, es mi equipo de trabajo, que es Julio, Pati y Dianita, que son mis colaboradores. Julio es nuestro director de seguros, Pati es nuestro gerente de seguros y Dianita es nuestra gerente de riesgos ambientales y responsabilidad civil. Pati y Julio son administradores de riesgos. Hablaba David mucho de la administración de riesgos. La administración de riesgos es toda una carrera, toda una certificación. Y no basta entender de seguros, sino también saber cómo detectar los riesgos y administrar los riesgos. Y no es vender por vender, es porque verdaderamente podamos entender cuál es el riesgo. Y Dianita es una abogada ambientalista, salida de la Semarnat, era la que le ponían las multas a los que se iban a pelear y decían, ¿por qué me multa? Y ella daba los por qué le multaba. Entonces ahora está con nuestro equipo, dicho con nosotros, trabajó en todo el proyecto de ASEA, que fue la regulación que va a entrar en vigor, y cuando entren las DACs de David, que ya están por entrar en febrero. Entonces los que estuvimos atrás colaborando con ellos, porque a lo nuestro le llaman un transversal, como ya lo habíamos platicado, fuimos nosotros como corredor. Y también está con nosotros Alonso Araiza Aguirre, también de un corredor muy conocido en el sector, que estamos metidos también como nosotros, que es Interprotección. Bienvenido. Pues vamos a empezar con la presentación lo más rápido posible, por favor. La gente ya está cansada. Y vamos a hacerlo lo más ágil que podamos para ustedes y lo más atractivo posible. ¿En el proyecto quiere trabajar o qué? Bueno, pues ya va calentando motores, ¿verdad? Buenas tardes, ya estamos en la recta final de este día que ha sido por demás interesante, donde se ha podido hablar mucho acerca de la cadena de valor y toda la oportunidad que hay en relación y en torno a este energético que brinda el futuro de energía para México, que es el gas natural. Y pues bueno, como decía el maestro David, a pesar de que es un energético muy noble, que en principio es incluso hasta amigable con el medio ambiente, la molécula CH4 no deja de ser peligrosa. Y hoy vamos a hablar un poco en relación a dónde está ese riesgo y cómo podemos protegernos, entre otras cosas. Pues bien,
Vamos a hablar un poco de las perspectivas de la nueva regulación de seguros para hidrocarburos y petróleo. ¿Dónde está el riesgo en las operaciones? De lo que hemos hablado durante todo este día. El gas natural, el gas líquido, el gas comprimido y el gas natural vehicular. A grandes rasgos, la cadena de valor que ya conocemos y que también se acaba de explicar, cuando viene el gas directamente del pozo petrolero a través de ductos a las plantas de licuefacción o también transportado a través de buques metaneros, su almacenamiento, cuando hay refinerías también de gas tipo de petróleo, su almacenamiento y pues bueno, las plantas de licuefacción. De ahí, pues bueno, ¿cómo se transporta? ¿Cómo hacemos llegar todo este energético a quienes realmente lo van a aprovechar? A través de ductos, nuevamente, a través de transporte por terrestre, en cilindros, tractotanques, incluso también pipas. Y bueno, ya en las estaciones de servicio y de gas natural licuado y gas natural comprimido, pues bueno, ya el expendio. Otra de las áreas donde también tenemos la utilización del gas natural, pues es en la generación de poder, ¿sí? Las plantas de cogeneración, para lo que es la distribución por las líneas eléctricas. Pero bueno, a raíz de todo esto, ¿dónde podemos encontrar el riesgo? Lo podemos encontrar desde el diseño, como se comentó en un inicio, en el tendido de ductos, en el transporte del hidrocarburo, ¿sí? A través de ductos de transportación, en la transportación terrestre a través de pipas, en su almacenamiento y también en el expendio. Lo que es el famoso TARE, transporte, almacenamiento, distribución, expendio. ¿Qué riesgos podemos encontrar a grandes rasgos? Hay muchos, vamos a mencionar algunos. El incendio y la explosión, por supuesto. También estamos expuestos a fenómenos naturales, terremotos, huracanes. También la carga y la descarga, en todas las etapas del TARE. También cuando hay recorridos por zonas vulnerables, ¿sí? Y hablamos en el tema de hasta del robo, el transporte terrestre, o también si pasamos por una zona poblada, la responsabilidad civil derivada de la impericia en la operación y el mantenimiento, y también los accidentes provocados por contratistas y proveedores que nos ayudan a poder continuar con este negocio. ¿Qué consecuencias tienen todos estos tipos de riesgos? En síntesis, la muerte, las lesiones a terceros, daños ambientales, daños materiales propios y también daños materiales a terceros. En grandes rasgos son las consecuencias de. Ante todo este escenario, que a grandes rasgos hemos comentado, ¿cuáles son las coberturas de seguro más utilizadas para protegernos? Porque es cierto que estamos en medio de un giro riesgoso. Cualquier energético representa riesgos. Es SH4. Pues bueno, tenemos coberturas para cubrir la propiedad, los activos de la compañía. Llámese los edificios, llámese los contenidos, llámese las existencias en almacenes. También tenemos coberturas de responsabilidad civil para la empresa misma y para los propios proveedores. Deben de contar con su seguro de responsabilidad civil al igual que nosotros. También la cobertura de responsabilidad civil ambiental, porque si bien es cierto que este energético es muy noble con el medio ambiente, la regulación misma prevé una cobertura para este riesgo. Los riesgos catastróficos, como comentábamos, terremotos, huracanes, que ponen en peligro la inversión que se está haciendo en este tiempo. La construcción y el montaje, cuando hay necesidad de tender los ductos. Hay que protegerlas. Hay un seguro que se llama todo riesgo de construcción y montaje, que va para todos los riesgos inherentes a la construcción de estas líneas. Equipo de contratistas. ¿Sí? Cuando, si de parte de nuestra actividad tenemos maquinaria y equipo de trabajo, hay que protegerla. El seguro indicado es el equipo de contratistas, así se llama. Otra cobertura especial es la responsabilidad civil profesional. Por ejemplo, si en algún momento de la operación tenemos que diseñar a la hora de construir, pero lo comentaban nuestros amigos de Taylor Williamson, pues hay que protegernos porque derivado de un error o omisión en el diseño, estaremos incurriendo en una responsabilidad.
Otro seguro es el de transporte de carga, multimodal. Y por último, el seguro de los automóviles. Este tipo de seguros, pues bueno, todos los conocemos, son los más usados, todos tenemos un auto y es algo que las compañías deben de prever. A grandes rasgos, estas son las coberturas de seguro más ad hoc y más utilizadas en este sector. Y que bueno, pueden contratarse a través de un análisis correcto de riesgo y evaluación que podemos hacer nosotros como Energy Brokers para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a continuar adelante. Le paso el micrófono a mi compañera Patricia, que les va a hablar un poco acerca del PML. ¿Qué es un estudio de riesgos PML y quién lo puede realizar? Un estudio de riesgos PML es un estudio de cuantificación que nos va a permitir ver la máxima pérdida probable, por sus siglas en inglés, de Lower Probable Maximum Loss, y nos permite medir estas consecuencias financieras que el peor escenario de un siniestro nos va a causar en la empresa. Existen dos factores importantes a considerar para este análisis y que son de suma importancia: la responsabilidad civil por los daños a terceros ajenos al proyecto, que puede ser en sus bienes o en sus personas, y los daños al medio ambiente. A lo largo de este seminario hemos visto que el gas natural es muy amigable con el medio ambiente, pero aún así tenemos que cuantificar los posibles daños que nos va a causar y que va a poner en riesgo los activos de nuestra empresa. ¿Quiénes pueden realizar este estudio? La CEA en junio de 2017 emitió una convocatoria en la que establece la posibilidad de que existan terceros autorizados que cumplan con ciertas obligaciones y responsabilidades para poder hacer estos dictámenes. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Presentar una póliza de responsabilidad civil, que como hace ratito lo mencionó Julio, es una póliza de responsabilidad civil profesional, porque son dictámenes muy especializados que tienen que ver desde la descripción del proyecto, las especificaciones técnicas, las medidas preventivas, medidas de seguridad. Entonces tiene que ser alguien especialista realmente en el ramo. Deben de contar con la capacidad operacional, deben de contar con responsables técnicos especializados por lo menos en procesos de gas natural, en análisis de riesgos, en seguridad industrial operativa y en protección al ambiente. Pero así como tienen obligaciones, también se les marcan responsabilidades. Tienen que ser responsables de los trabajos realizados, apegarse a las disposiciones administrativas que la CEA publique, y tienen que asumir la responsabilidad por los daños y afectaciones derivados de la ejecución de sus trabajos y por los resultados establecidos en el PML. Esto es muy importante porque esto nos garantiza o nos da pie a pensar que ASEA está haciendo lo humanamente posible para contar con las medidas necesarias y las mejores prácticas internacionales para asumir estos riesgos y ver las formas de controlarlos. Esta información que les comentaba la subió a SEA como convocatoria mediante el diario oficial de la Federación, todavía está en consulta en COFEMER. Según lo que hemos investigado, no ha habido consultas al respecto, por lo cual parece que en un corto plazo ya estará autorizada estas disposiciones. Bueno, una vez que ya pudimos identificar los riesgos que puede haber con esta actividad y también que ya, como bien nos dijo Patricia, hay un estudio que nos puede indicar cuál sería el impacto económico del peor escenario que podrían tener de materializarse alguno de los riesgos que ya vimos. Es importante para nosotros decir qué hacer, para ustedes como empresarios preguntarse, bueno, si hay riesgos, si existen, ¿qué podemos hacer ante eso? ¿Cómo protejo no solo mi empresa, no solo mis activos y no solo a mi personal, sino aún quizá de mayor importancia, cómo protejo a terceros? Porque puedo causar daños a terceros en sus bienes y en sus personas, pero además al medio ambiente, que como sabemos y como ya nos lo destacó el maestro David, es un bien jurídicamente tutelado y que hoy a nivel mundial se está buscando protegerlo, porque a través de eso se busca proteger el interés general. Entonces, como vemos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para protegernos de esos riesgos y estar respaldados por si llegamos a causar daños a terceros en el desarrollo de nuestras actividades?
como ya lo hemos destacado, para nosotros el instrumento idóneo por su utilidad y eficacia es el seguro. Aquí me permito destacar, como bien ya lo dijo la licenciada Álvarez, que Energy Broker participó en consorcio con otras empresas, IHS, DNB y Deloitte, como consultor de la SEA. A Energy Broker en específico le correspondió realizar un estudio profundo acerca de cuáles son los seguros y garantías financieras que se utilizan en materia de hidrocarburos y petrolíferos. El estudio lo realizamos a través de las mejores prácticas que llevan a cabo países como Reino Unido, Australia, Noruega, Canadá, Colombia, Brasil y Estados Unidos. De ahí obtuvimos conclusiones muy importantes, pero quizá lo más importante de todas es que el seguro es el instrumento más utilizado en esos países para hacer que las empresas puedan responder por daños o perjuicios que puedan causar a terceros. ¿Por qué? ¿Por qué los seguros y no otras garantías financieras? Porque si revisáramos la ley de la SEA, en su artículo 6 señala que la SEA puede regular en materia de garantías financieras. Sin embargo, si vemos las disposiciones en materia de exploración y extracción y próximamente las del TADE, veremos que la SEA ha preferido regular seguros. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bueno, es un instrumento financiero más utilizado por las compañías en el mundo. Eso lo pudimos constatar a través del estudio que realizamos en todos los países en los que lo realizamos. Cubren un gran número de riesgos propios del sector hidrocarburos, que ya se los mencionamos anteriormente. Son un respaldo financiero ante cualquier contingencia, no importa cuál sea la situación financiera de la empresa ni en qué fase operativa se encuentra. Mientras el asegurado haya cumplido con pagar sus primas, va a obtener respaldo con su seguro, un respaldo financiero. Permite evaluar riesgos y valorar impactos. La aseguradora actúa como auditor. La aseguradora, y en materia de seguros es muy importante tener en cuenta que lo que priva es el principio de buena fe. La aseguradora va a creer lo que el asegurado le manifieste, sin embargo, tiene la facultad de verificar que efectivamente lo que le dijo es cierto. Por lo tanto, eventualmente va a actuar como auditor. El costo de los seguros se reduce a las primas anuales. Para todo empresario es importante no tener inmovilizado su capital, por lo cual eso también nos los proporciona el seguro. No va a haber inmovilización de capital porque su costo se reduce únicamente a las primas anuales. Como podemos ver, el seguro es muy importante. Sé que para ninguno de ustedes es algo novedoso. En varios de los trámites que presentan ante varias autoridades presentan seguros, una póliza de seguros. Sin embargo, me gustaría que hoy nos quedamos todos con la idea de que el seguro hay que considerarlo desde una perspectiva más amplia. El seguro no es una carga administrativa. El seguro es un instrumento financiero que nos va a permitir proteger nuestro patrimonio, nos va a evitar paralizar nuestras actividades, lo cual, insisto, para los empresarios es de primordial importancia, es fundamental. Y además, entonces por eso les pido que veamos así el seguro. El seguro es un aliado para sus finanzas, es un aliado para tener negocios estables. Y bueno, insisto, nosotros participamos con ASEA en realizar el estudio para las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, expendio de hidrocarburos y petrolíferos, y también para las actividades de compresión, descompresión, licuefacción y regasificación de gas. ¿Qué pretende regular la SEA? Vimos varias coberturas ahorita con lo que nos dijo Julio. Sin embargo, como bien lo dice el maestro David, la SEA no toma decisiones de negocio. La SEA busca proteger el interés general como autoridad. Y por lo tanto, ¿cuáles son las coberturas que está regulando? Responsabilidad civil, es decir, cómo proteger a terceros en sus bienes y en sus personas, y responsabilidad ambiental para proteger al ambiente. A continuación vamos a ver cuáles son los montos de seguro que está estableciendo la SEA. Están en proceso de desarrollo, como ya nos decía el maestro David. Nosotros estos montos los obtuvimos a partir de lo que se publicó en el sitio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pero pueden variar en mayor o menor medida.
Para transporte y distribución por autotanque, nos está solicitando la CEA una cobertura de $75,000 para responsabilidad civil y para responsabilidad ambiental $45,000 por evento y en el agregado anual. Lo cual quiere decir que esta suma asegurada nos las podríamos agotar en un evento o bien a través de diversos eventos que se dieran en el plazo de un año. Además, como estas actividades se caracterizan por tener siniestros que son frecuentes pero no son severos, en el caso de que pudiera haber un siniestro severo, nos está además considerando una cobertura en exceso por $750,000. Es decir, si nos agotáramos alguna de las de arriba, podríamos hacer uso de la cobertura en exceso. Ahora bien, si el regulado considera que su riesgo no es tanto como para tener una cobertura por esos montos, la CEA está dando la posibilidad de realizar un estudio de pérdida máxima probable, que ya nos dijo Patti de qué se trata. ¿A través de quién? De un tercero autorizado. Transporte por carro tanque, por ferrocarril, por responsabilidad. Nos está pidiendo una cobertura para responsabilidad civil y responsabilidad ambiental por $20 millones por evento y en el agregado anual, también con opción a PML. Transporte y distribución por buque tanque. Aquí la CEA lo que ha privilegiado es establecer las sumas aseguradas con base en la capacidad de este tipo de transporte. Por lo tanto, tenemos que para responsabilidad civil, en el caso de unidades de embarcaciones de 400 a 1999 unidades de arqueo bruto, nos está manejando una cifra de $5 millones. Para embarcaciones de 2.000 a 4.999 unidades de arqueo bruto, $10 millones. Para responsabilidad, estas coberturas son en conjunto para responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. Para embarcaciones de 5.000 a 15.000 unidades de arqueo bruto, $100 millones. Y para embarcaciones de más de 15.000 unidades de arqueo bruto, $1.000 millones. Para la actividad de almacenamiento, así como la de distribución por medio de planta de distribución o ductos, son actividades que son muy complejas. Un ducto, como ustedes mejor lo saben, más que nadie, puede pasar por diversas zonas, algunas más vulnerables que otras. El ducto puede ser de diferente longitud, de diferente tamaño. En el caso de las instalaciones de almacenamiento, la CEA no se ha aventurado a establecer una suma asegurada mínima, y lo que han privilegiado es establecer que cada regulado pueda establecer su riesgo con base en un estudio de PML. A través de él va a determinar cuál es la suma asegurada más conveniente de acuerdo a su riesgo. Y para expendio de gasolina y diésel, una cobertura de $275,000 para responsabilidad civil y responsabilidad ambiental por evento y en el agregado anual de la misma forma. Y para expendio al público o almacenamiento para usos propios de gas natural o gas LP, nos está solicitando una suma asegurada de $500,000. En el caso de expendio al público o almacenamiento para usos propios de petrolíferos o hidrocarburos, en aeródromos, se está solicitando que se realice de la misma forma un estudio de PML. Y por último, para compresión, descompresión, licuefacción y regasificación de gas natural, lo mismo, una suma asegurada que se determinará con base en la realización de un PML. Reiteramos que estamos a sus órdenes y muchas gracias.